más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Nos encontramos en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 al versículo 15. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6 al versículo 15. Lea conmigo y luego mantenga su Biblia abierta en ese lugar que vamos a avanzar juntos, así usted no se pierde. Usted ya sabe, tiene una copia del sermón para que después lo pueda meditar, si quiere ir siguiéndolo. Lo interesante es que usted mantenga atento a escuchar bien la palabra y pueda seguir comprendiendo, ¿está bien? Leemos juntos, 2 Corintios 9, 6 al 15. Dice así la palabra del Señor: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Oremos nuevamente y luego vamos a ir a la palabra. Padre, te damos muchas gracias por la bendición de tener este tiempo de compartir tu bendita y santa palabra, que puedas hablar a nuestra vida, que puedas darnos entendimiento, poder comprender lo que tenés para hablarnos hoy y que al oír tu voz puedas conmover nuestro corazón y eso nos lleve a una obediencia y a fe a tu palabra. Edificanos, necesitamos oírte, necesitamos escuchar tu voz, que nos hables y confrontes nuestro pecado, nos consueles, nos animes, nos muestres a Cristo y que realmente todo esto pueda ser para tu gloria. Ayúdanos en este tiempo, dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Gracias, Cris. Hay un dicho popular justo hoy, mientras comíamos en casa, ¿no? Alguien lo compartía, este dicho. Hay un dicho popular que creo que resume bastante la actitud egoísta, ¿no? Justo mi hermano estaba ahí cortando y él estaba haciendo, se le dio por hacer una comida y le estaba cortando ahí una carne y de repente él parece que se quedó con una parte la mejor, ¿no? Y alguien le dijo por ahí justo este dicho que yo ya lo había puesto con anterioridad, ¿no? El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Esa es muestra la actitud egoísta que a veces las personas tienen. Y se usa, ¿no? Cuando se quiere decir, ¿no? Que alguien reparte las cosas y se guarda lo mejor para uno mismo. Y este dicho es muy conocido, tanto que puede usarse como hoy en mi casa, en lo cotidiano, como también en cumpleaños muy común, ¿no? En las tortas, cuando el corta se queda con la mejor parte. O, bueno, también a veces se lo usa con algunos políticos, ¿no? Que reparten, pero ellos se quedan generalmente con la mejor parte. Y, bueno, como les digo, es algo muy común entre la gente el tema del egoísmo y la lucha que tienen con quedarse con la mejor parte. Mi pregunta
para comenzar hoy, ¿y cómo es en los creyentes? ¿Cómo es entre nosotros? Estuvimos hablando bastante ya del tema de la generosidad, y entonces mi pregunta es, ¿no? Ponete en esta situación, hablando con alguien de confianza, ¿no? Esa persona, si hiciera un listado de 5 virtudes tuyas, dentro de esas 5 virtudes, ¿podría encontrar la generosidad? ¿Podría llamarte generoso? Yo creo que probablemente en muchos no figuraría esa virtud justamente entre las más importantes. Tal vez pueda aparecer otras virtudes, pero a veces la generosidad no es algo muy común. Y sobre esto vamos a seguir hablando, ¿no? Ya para ir finalizando toda esta sección. Y tengo que confesarles, realmente no pensaba, digo, bueno, lo digo, no lo digo, no como dice Mirta, lo digo, no lo digo. Yo creo que está bueno confesar que cuando preparé estos 2 capítulos, capítulo 8 y capítulo 9 de Corintios, tenía un poco de temor, porque hablan mucho, ¿no?, acerca del tema de dar, y me preguntaba, ¿qué va a pasar si remarco tanto el tema de las ofrendas, ¿no? ¿Cómo lo van a ver las personas? ¿Será que algunos se van a enojar, van a decir, ¿qué onda esta iglesia? Todo el tiempo hablan de prosperidad, ¿no? Y me daba un poco de temor. Pero ya hoy, terminando esta sección, puedo darle gracias a Dios, hermano. Dios, a mí particularmente, que siempre soy el primero que soy ministrado cuando estudio, cuando preparo los pasajes, Dios me ha ministrado terriblemente por medio de estos pasajes. Su palabra me ministró y he podido analizar mi corazón primero respecto al tema de la generosidad y comprendí qué importante que es poder dar de una manera que honra a Dios también. Y si hacemos un resumen simple, hemos visto hasta acá que primero en capítulo 8, versículo 1 al 8, vimos la importancia de dar con generosidad. Eso fue más que nada el énfasis, ¿no? En el capítulo 8, versículo 9, vimos el ejemplo máximo, el modelo más glorioso que tenemos respecto a la generosidad, que es el de Cristo. Luego, el sermón pasado, vimos algunos principios bíblicos en cuanto al servicio de las ofrendas. ¿Se acuerdan? Capítulo 8, versículo 10, hasta capítulo 9, versículo 5. Y aunque en esto que vamos a ver finalmente hay algunos conceptos que repiten un poco lo que vimos, el énfasis está en algo más que faltaba. ¿Cuál es ese énfasis? Bueno, las bendiciones que se reciben fruto de dar con generosidad. ¿Está bien? Vimos qué importante que era dar, vimos el ejemplo de Cristo, vimos principios bíblicos para administrar, para dar, para repartir, pero finalmente ahora vamos a ver un concepto claro, las bendiciones que se reciben fruto de poder dar con generosidad. Buscando justamente animar y exhortar a los hermanos y ayudarlos también a que los corintios puedan dar y puedan luchar justamente contra el egoísmo que es tan común a veces, o a veces es una lucha que está ahí dando vuelta, y la lucha que está en la mezquindad, a veces el ser mezquino, es que justamente esta sección final aparece aquí, como animando, como buscando darle ánimo para el momento de dar. Y considerando realmente que han pasado 2000 años, pero el corazón del ser humano sigue siendo igual, no ha cambiado en un sentido, es que creo que también esta palabra de hoy puede ser de ánimo para nuestra vida, para entender la importancia de dar con generosidad. Te animo a que me sigas porque creo que seguramente lo que vamos a ver hoy va a ser de mucha bendición para tu vida. Entonces, el tema más o menos está ahí dando vueltas, ¿no? Un creyente que da con generosidad produce o obtiene resultados preciosos en su vida. Creyente que da con generosidad obtiene resultados hermosos en su vida. ¿Y cuáles son esos resultados? Bueno, el pasaje aquí nos va a presentar 5 resultados en la vida del que da con generosidad. Esto es todo lo que hoy vamos a ver y te animo a seguirme porque creo que realmente es muy lindo y de mucho ánimo para aquellos que se esfuerzan por dar generosidad y aquellos que les cuesta lo puedan hacer porque realmente es una bendición. Así se llama el título del sermón. ¿Qué bendición es dar con generosidad? El primero de los resultados lo tenemos en el versículo 6. El creyente que da con generosidad recibe bendiciones abundantes en su vida. Te animo, antes de empezar, creo que está bueno hacer la salvedad.
lo hagas con una mente abierta. Yo sé que algunos de los que están aquí han venido de procesos de iglesia en los cuales con el tema de la prosperidad han sido bastante manipulados, han sido bastante lastimados, han escuchado cosas muy raras, pero como sabemos, la predicación aquí es secuencial, así que el pasaje o el tema es lo que tenemos que tratar y lo haremos de la manera bíblica, de una manera sana, pero sí animo a que puedas abrir tu mente, abrir tu corazón, dejar que la palabra de Dios te hable y luego a partir de eso puedas reflexionarlo. ¿Está bien? El pasaje comienza marcando una reflexión acerca de lo que se mencionó anteriormente. ¿Qué fue lo que se mencionó? ¿Se acuerdan que vimos que en el capítulo 9, versículo 5, se hablaba de que entonces iban a mandar a 3 mensajeros que se iban a encargar? ¿Se acuerdan? Tito y 2 hermanos más que no se mencionaron. Iban a encargarse de hacer la colecta, iban a administrarla, prepararlo todo, y con esto se buscaba que se viera que la actitud era con generosidad y no por una imposición de Pablo. Capítulo 9, versículo 5, si tenés tu Biblia abierta, habla de eso, ¿no? Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿No? Él ya había dicho eso, los mando antes para que sea visto realmente como lo que es una ofrenda generosa y no por una imposición mía. Y pensando en esto, se llega a esta reflexión o a esta declaración del versículo 6, que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Se usa una ilustración aquí para enseñar un principio espiritual, una ilustración de algo cotidiano de la vida para poder dar una enseñanza espiritual. Se está explicando que el tamaño de una cosecha tiene relación directa ¿con qué? Con la cantidad que se sembró, ¿no? La gente que ha trabajado en el campo lo sabe mejor que uno. Yo no he trabajado en el campo, pero me imagino que los que han estado en el campo saben. Si se quiere sembrar mucho, si se quiere cosechar mucho, se tiene que sembrar mucho. Si se siembra poco, se cosecha poco. Esa es la idea, ¿no? Se planta un poco, se recoge poco. Se siembra mucho, se cosecha en cantidad. Y antes de entrar a ver este principio, creo que también es importante ver algo más en esta sección. Unas palabras ahí. Fíjense que es interesante que la palabra que se usa en el original para escasamente, que es la palabra feidomenos, da a entender que el que sembró poco, no sembró poco porque tenía poco para sembrar. No es que tenía poquita semilla y por eso sembró escasamente. Sino que la idea acá es alguien que puso poca semilla porque escatimó en la siembra, porque no quiso sembrar mucho. Tenía para sembrar mucho, pero no sembró mucho porque escatimó. Por avaricia, por miedo a que le falte, por egoísmo. Sea por lo que sea, él escatimó y no sembró mucho, y por lo tanto luego cuando cosechó no cosechó mucho. Porque al escatimar, entonces en un sentido la tierra escatimó y no le dio mucho fruto. Evidentemente porque él sembró poco. ¿Se entiende? No es porque la persona no podía más, sino porque no quiso dar más. Esta es la idea de escatimar. Ahora, en el caso de generosamente, aquí la palabra que se utiliza es la palabra eulogía. La palabra en el original no tiene que ver que se sembró en abundancia porque en realidad tenía un montón de semillas para poner. No es esa la idea de la palabra aquí. La idea de la palabra aquí quiere decir que se sembró en bendición, o sea, se sembró con alegría. El que sembró con mucho gozo. Sea poco, sea mucho, lo que lo puso con alegría. Esa es la idea, sembró con bendición. Tenía para dar y lo puso con alegría, y entonces lo que cosecha fue con abundancia de bendiciones. Sembró en bendición, cosechó en bendición. Esa es la idea de la palabra ahí, ¿está bien? Sembrar con bendición. Ahora con todo esto que vimos, con esta ilustración, entendiendo las palabras, es que podemos llegar al primer principio que tenemos, el primer resultado en la vida de un creyente que ofrenda. ¿Cuál es este primer principio? ¿Cuál es el primer resultado? Bueno, quien da, quien ofrenda, escatimando, recibe pocas bendiciones. En cambio, quien da con gozo y con generosidad, recibe muchas bendiciones. Ese es el principio que está aquí hablando.
Proverbios capítulo 3, hay muchos versículos que apuntan a este principio, pero por ejemplo Proverbios capítulo 3, versículo 9, versículo 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagaros rebosarán de mosto. En capítulo 6, versículo 38 de Lucas se busca un concepto bastante parecido, dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dios ha determinado este principio de retribución, ¿no? Das y entonces recibís mucho, para animar a los creyentes a que no escatimen cuando dan, sino que sea mucho o sea poco lo que se pueda dar, se dé con generosidad. Ese es el principio, ¿está bien? No es que, bueno, entonces Dios solamente acepta si mi ofrenda es muy grande. No es ese el punto. Ya hemos visto que hay gente que puede dar mucho, pero da lo que sobra. El punto es, sea mucho o sea poco lo que se pueda dar, lo que agrada a Dios es que se dé con generosidad. ¿Está bien? ¿Y cuál es la bendición? Que cuando entonces damos con generosidad, sea poco o sea mucho, Dios retribuye también con generosidad. ¿Cuál es la certeza que cada cristiano entonces tiene que tener de acuerdo a esto que estamos viendo? Que Dios le dará en abundancia a esa persona que da generosidad, le va a dar con abundancia, le va a retribuir con abundancia de la manera que Él define. Ese es el punto. O sea, no es que porque yo diga, bueno, si pongo 1.000 pesos, Dios me da 10.000. No, ese es el punto. Ahora, Dios ¿puede retribuirme económicamente? Sí, puede hacerlo, pero lo que te va a dar de bendición va a ser de acuerdo a lo que Él defina, que puede ser material, que puede ser espiritualmente, pero Él va a retribuir de la forma que Él sabe que es mejor para vos, no de como vos quieras. Ese es el punto primero que tenemos que separar respecto al Evangelio de Prosperidad. Te prometen, te dan mucho de lo que vos querés, pero el punto es que tal vez lo que vos querés no es lo que Dios sepa que es mejor para vos. ¿Está bien? Eso es lo primero que tenemos que entender. Que Él te devuelva con generosidad o abundantemente no es que te va a recompensar haciéndote rico o solucionando problemas de salud o familiares. Hay gente que da un montón en muchas iglesias que no son sanas, no porque quieran tener mucha plata, sino a veces porque tienen problemas familiares, problemas de salud, entonces creen que al dar Dios le va a recompensar y hemos visto que no. Muchas veces Dios prepara y en su voluntad está que suframos porque Él es para nuestro bien. Entonces no tendremos que esperar recibir lo que nosotros queremos, sino lo que Dios nos quiere dar. Lo que se remarca entonces es que Dios se agrada del que da por abundancia y lo bendice abundantemente. Y eso tal vez incluya cosas, retribución en este tiempo o a veces recompensa en la eternidad. A veces no va a ser en este tiempo, a veces va a ser en lo eterno. Lo importante, hermano, de todo esto es saber que Dios jamás va a ser criticado por ser mezquino, por decir, bueno, pero Señor, yo di mucho y me diste muy poco. No va a ser así, hermano. Por así decirlo, en la balanza final de nuestra vida, cuando todo termine y nos pongamos a pensar en todo lo que Dios nos retribuyó, a partir de lo que dimos, nos vamos a dar cuenta que Él nos dio mucho más de lo que merecíamos. Que nos dio no escatimando, sino justamente de acuerdo a sus riquezas en gracia, como nos dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Entonces, no nos preocupemos por decir, bueno, pero Dios me devolverá. No, Dios justamente es un Dios que se alegra de darnos cosas. Tal vez no lo que nosotros queramos, pero al fin de cuentas, cuando acaben los tiempos, vamos a dar cuenta de que Él nos dio muchísimo. Muchísimo más de lo que nosotros pudimos darle a Él. Ahora, ¿a dónde apunta este principio de dar con generosidad para entonces poder recibir con generosidad? Bueno, a que cada creyente se anime por medio de este principio a luchar contra la avaricia y contra la mezquindad. Ese es el punto. Por eso se presenta este principio, para que luchemos contra la avaricia y contra la mezquindad. Es un problema que tenemos los seres humanos por naturaleza. En Lucas capítulo 12, versículo 15 se dice: y les dijo el Señor, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es un problema del ser humano el pensar de que de acuerdo a los bienes que tiene, eso muestra la bendición que tiene. Y no es así. Porque hay personas que entonces
justamente por querer alcanzar otro estatus, son avaros y Dios no quiere que seas avaro. A veces las personas son mezquinas, pensando solamente en sí mismos. Fíjense lo que dice Mateo 6:19. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan ni hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. El punto es poner la prioridad donde tenemos que ponerla. Hermanos, como si no fuera tan impresionante con todo lo que ya el Señor nos dio. Hoy estuvimos escuchando eso en la apertura, ¿no? El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida cristiana. Ha perdonado nuestros pecados, hermano. Una deuda que no había plata que tendrías que lo pudiera pagar. La vida eterna. No había sacrificio que podrías hacer para obtenerla. Y Dios te la dio. Y no tuviste que pagar nada. Y todo eso por gracia. Y lo que este pasaje remarca que como si no fuera aún suficiente todo eso, también Dios promete bendiciones si das con generosidad. De acuerdo obviamente a los planes soberanos que Él tenga. Entonces, esto ¿no te es un motivo hermoso para dar con alegría? Saber que Él te va a dar abundantes bendiciones, hermano. El siguiente de los resultados que tenemos, que el creyente que da con generosidad es amado especialmente por Dios. Versículo 7. El texto prosigue con uno de los versículos que muchas veces ya conocemos prácticamente de memoria. Casi lo leemos todos los días que damos con ofrenda, ¿no? Y dice, cada uno, versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dijimos entonces que luego de dar un principio en cuanto al resultado, si se da con generosidad ahora, apunta a qué otra cosa puede esperar el creyente. Se expresa que el mandamiento de dar debe ser de acuerdo a qué, a lo que uno propone en el corazón. Y te pido buscar en Biblia de las Américas. Y que no sea con tristeza, o sea, dolorosamente, ni tampoco por necesidad, que en realidad la palabra más clara ahí para hablar no es necesidad, sino obligación. No dar ni dolorosamente, ni por obligación. Ese es el punto acá. No es tanto que habla de la necesidad, de decir, bueno, doy porque me necesito. No, el punto es no dar porque te obligan o por sentirte obligado a dar, sino dar de acuerdo a lo que propones en tu corazón. Los creyentes entonces deben dar de acuerdo a lo que propusieron en su corazón. ¿Qué significa esto? Bueno, evidentemente ya estuvimos viendo, se habla un poco de dar voluntariamente. Si no es por obligación, entonces quiere decir que es voluntariamente. Y también vimos que esto de la palabra aquí para proponerse, es una palabra que aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento, es la idea de proponerse, pero proponerse con anticipación, como predeterminar algo. ¿De qué nos habla eso que estuvimos viendo nosotros? De que sea algo voluntario y que sea algo planificado. En capítulo 8, versículos 3 y 4 vimos de los hermanos de Macedonia que fueron voluntariamente. Ellos se acuerdan que dijeron, nadie les pidió, pero ellos querían dar. Eso habla de hacerlo de forma voluntaria. Y en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2 vimos, ¿se acuerdan? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Está hablando de planificar, de ir viendo los recursos que tenemos y dar de acuerdo a lo que podemos dar. ¿Se acuerdan que vimos una forma prudente, ni de más ni de menos, sino a conciencia? Entonces, dar de acuerdo a lo que se propuso en el corazón significa ¿qué cosa? Dar de forma voluntaria y dar con planificación. Ahora, volvemos a nuestro versículo. Fíjense. Una vez se dice, bueno, ¿qué es ser un dador alegre? Uno dice, bueno, el que da con alegría, ¿no? Que está contento, saltando una pata. No, no es eso. El comienzo del versículo 7, ¿qué dice? Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Está bien? ¿Y qué dice al final? Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Entonces, si unimos ambas ideas, ¿qué está diciendo en un sentido? ¿Quién es el que es un dador alegre? Aquel que da como propuso en su corazón. ¿Ven la relación entre una palabra y otra? Porque Dios ama al dador alegre. El dador alegre es ¿quién? Quien da no por tristeza, no por obligación, sino que da como propuso en su corazón.
O sea, que el dador alegre no es simplemente quien da con una sonrisa en la cara, sino el que lo hace ¿cómo? De su propia voluntad y planificando. Esa es la idea que tiene que ver con alegre. No es tanto con una actitud de alegría, porque a veces no es tan fácil. Hemos visto que a veces tenemos que sacrificarnos y a veces hay que planificar. Pero el punto se trata de ese lado. El dador alegre tiene más que ver no tanto con una actitud de una sonrisa en la cara, sino más bien con dar voluntariamente. Y está bueno que se haga esta aclaración, porque uno conoce muchos que dicen, qué contento que estoy, por dentro dice, ¡ay, cómo me duele! Pero el asunto por dónde pasa, por la cara no, por el corazón. Por eso es que justamente se hace esta referencia. Ahora, ¿por qué los creyentes no tienen que dar con dolor, no tienen que dar porque otros los obligan a dar? ¿Está bien? ¿Por qué tienen que dar de una manera voluntaria? ¿Por qué tienen que dar de una manera planificada, gozoso? Bueno, el pasaje lo responde. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque Dios ama al dador alegre. Y esta es una frase que muchas veces ya lo conocemos, ¿no? De memoria. Dios ama al dador alegre. Todos lo decimos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir con esto? Porque uno lo lee y uno lo sabe de memoria. Dios ama al dador alegre. Bueno, ¿qué quiere decir? Si yo no doy con alegría, ¿Dios me deja de amar? No creo. ¿Por qué no? Bueno, sabemos que la palabra nos muestra que el Señor no deja de amar a un creyente cuando peca. ¿Está bien? ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 38, 39? Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Evidentemente, si un día no das con alegría, eso no te puede separar de su amor. Entonces, si eso no te puede separar de su amor, ¿por qué dice que Dios ama al dador alegre? ¿Qué está queriendo decir ahí? ¿Cómo se interpreta esta declaración? Bueno, creo que es necesario hacer un repaso mínimo, aunque sea mínimo, no tenemos tiempo, para hablar acerca del amor de Dios. Hace poquito en la escuela bíblica tuvimos un tiempo hermoso, hermanos. Los que no vinieron se la perdieron, ¿no? Ahora se la aguanta. No. Sabemos, hermano, por un lado, justamente que uno de los atributos de Dios es que Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 lo dice. Y hace un tiempito atrás se dio una definición. La anoté, creo que no fallo acá. Isa fue el que la dio, me va a decir si estoy bien como la dije. Me la anoté ahí. Se dijo hace un tiempito en la escuela bíblica que Dios es amor significa que Dios se da de una forma eternamente desinteresada y libre para el beneficio de otros. ¿Está bien? Los que estaban en la escuela bíblica lo pudieron escuchar, ¿sí? Bien, genial. Eso significa que Dios es amor, que Dios se da de una forma eternamente desinteresada y libre para el beneficio de otros. Ahora, ¿cómo se demuestra esta forma de amar a Dios? Bueno, se demuestra de diferentes maneras. ¿Está bien? Por un lado, se demuestra una relación especial y eterna entre las personas de la Trinidad. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, ambos aman al Espíritu Santo. En Juan 17, 24 tenemos un poco de esto. Dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hay una relación eterna entre las personas de la Trinidad de amor especial. También encontramos en la Biblia, por un lado, hablando del amor general de Dios, quien actúa con misericordia y bondad de una manera general con todas las personas. Juan 3:16 remarca un poco de esto, un versículo lo conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Está bien? También entendemos por la palabra de Dios que Dios ama de una forma especial y particular a los suyos, a sus escogidos. Juan capítulo 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, a los suyos, a sus escogidos, a los de sus discípulos. ¿Qué dice? Los amó hasta el fin. ¿Ves que es un amor diferente? Especial, particular. Ahora, este pasaje también enseña el segundo resultado del que da con generosidad. ¿Cuál es este segundo resultado? Que Dios tiene un amor especial por los creyentes que dan con generosidad. Eso es tremendo. Pénsalo. Dios te ama especialmente porque sos uno de sus escogidos, pero Dios te ama de una forma especial cuando das con generosidad.
El pastor John MacArthur dice algo al respecto. Dice, los dadores felices y alegres, quienes se alegran por el privilegio de dar, son un objeto especial del amor de Dios. Ahora, ¿a qué apunta esta promesa hermosa que da el pasaje? A ver justamente qué cosa. El agrado de Dios, que Dios se agrada en que justamente los creyentes den con alegría. Un creyente que no ofrenda con gozo se pierde esta hermosa bendición, hermano. Y yo sé que la lucha está en cada corazón. Porque ¿cuál es el deseo de nuestra carne? Pensar primero en nosotros. Pero cuando dejas de lado ese deseo de autosatisfacción y sos capaz de actuar con generosidad, vas a estar agradando a Dios, hermano. Y te animo a dar con alegría. Mi pregunta es, de acuerdo a lo que vimos hasta acá, ¿sos un dador alegre? ¿Podés definirte como un dador alegre? Ah, sí, yo doy contento. No, ya vimos que es más que eso. De acuerdo a lo que Dios dice, ¿podés verte como un dador alegre? El siguiente resultado es que el creyente que da con generosidad produce buenas obras en su vida que glorifican a Dios. El pasaje continúa, ¿no? Remarcando la bondad de Dios para los que dan con generosidad. ¿Cómo se muestra esta bondad? Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Se remarca, hermanos, que el poder de Dios actúa en los creyentes que dan con alegría. ¿Para qué? Para proveerles con abundancia. Como se comentó antes, cuando das con generosidad, recibís también de Dios con generosidad. Pero aquí esta sección agrega un concepto más. ¿Cuál es? Cuando un creyente recibe bendiciones abundantes de Dios, ¿es para qué? Para que justamente vuelva a compartir de eso con los demás. Se vuelve como un circuito. Das con generosidad, Dios te devuelve con generosidad. ¿Para qué? Para que vuelvas a dar con generosidad. O sea, hermano, entendamos por otro lado, no es que se nos está prohibiendo que disfrutemos de lo que Dios nos da. No es que todo lo que te da tenés que darlo y vivir una vida no asceta, ¿no? Diciendo no voy a disfrutar de nada. No, no es eso lo que está diciendo esto. Evidentemente, no tiene nada de malo disfrutar de las cosas que Dios nos da. 1 Timoteo 6:17 nos asegura, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No es que solamente los ricos pueden disfrutar de lo que Dios le da. Evidentemente Pablo no era rico, y acá está hablando de nosotros disfrutemos. ¿Qué quiere decir? Que los creyentes que tengan mucha plata y los creyentes que no tengan tanta plata, de lo que Dios les da, pueden usarlo para disfrutarlo. No hay nada malo en eso. Lo que se está remarcando acá entonces, no es que se prohíba eso, sino que uno de los motivos principales por el cual dar con abundancia al que ofrenda con generosidad, ¿para qué es principalmente? O una de las prioridades, ¿para qué? Para que puedan abundar para toda buena obra. Ese es el punto. O sea, ¿qué significa esto de abundar en toda buena obra? Volver a dar con gracia. Diste con gracia, Dios te da abundantemente, volvés a dar con gracia. Ese es el punto. Y en esta explicación se encuentra entonces el tercer resultado de quien da con generosidad. El que da con generosidad cumple el propósito de hacer buenas obras que exaltan al Señor. Ya hemos visto que Dios nos ha salvado por gracia, pero nos salvó para buenas obras. No nos salvó por obras, pero nos salvó para buenas obras. Y justamente Él quiere que andemos en ellas. Él las preparó. Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10 habla de eso. Versículo 8, porque por eso sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Parte de andar en buenas obras, ¿qué es? Dar con alegría, o sea, con buena voluntad. Por lo que entonces cuando das con generosidad te vas a encontrar haciendo lo que Dios quiere y viviendo de acuerdo a sus propósitos. Seguramente a veces vos orás y decís, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Bueno, ¿qué estás queriendo decir con esto? Cuando das con generosidad de lo que Dios te da.
¿Estás cumpliendo la voluntad de Dios? Tengo para dar esto. Señor, ¿es tu voluntad que lo dé? Voy a orar, ¿no? Enseguida decimos. No tenés que orar. Aquí dice que orá, sí, orá. Pero acá dice que está bien, si lo podés dar y lo das con generosidad, es la voluntad de Dios. No hay duda de eso. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Todo lo que Dios nos muestra en su palabra, que es su voluntad, ya sabemos que tenemos que hacerlo. Y no deberíamos dilatarlo. Pero también, hermano, le decía que este resultado es hermoso. ¿Por qué? Y bueno, es interesante reflexionar. El siguiente versículo habla de, y cita un pasaje del Antiguo Testamento. Se menciona el Salmo 112, versículo 9, ¿no? Como está escrito, Salmo 112, 9 dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hermano, este Salmo, el 112, presenta las bendiciones las bendiciones que recibe aquel que teme a Dios. Salmo 112, versículo 1 nos da la clave de este salmo. Dice, fíjense, Salmo 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Ven? Bienaventurado, muy feliz, muy bendecido es aquel que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, este salmo presenta las bendiciones, remarca las virtudes del creyente que busca agradar al Señor en todas las cosas. Y en la lista de las bendiciones que tiene, que es justamente el versículo 12 que leímos. ¿Cuál? Reparte, da a los pobres, y el resultado que obtiene es, su justicia permanece para siempre. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Esto de la justicia de Él, ¿cómo? ¿No? Si somos justificados por el Señor, nuestra justicia decimos como trapo. ¿Qué está queriendo decir acá? Bueno, lo que está queriendo decir acá es que las bendiciones que obtiene el creyente, que da generosamente, trascienden los tiempos y trascienden el lugar. Trasciende. El creyente que reparte de lo que tiene para suplir las necesidades de los demás, va a recibir recompensas temporales, pero principalmente y claramente, grandísimamente eternas. Ese es lo que está queriendo hablar un poco ahí. Y una cita un poquito larga, pero que nos va a ayudar en Mateo 25, 34 al 40. ¿Qué dice? Entonces, aquí se presentan, ¿no? Delante de Dios, delante del rey, y dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Una recompensa que trasciende el tiempo. En este sentido es que entonces las acciones justas del creyente, esta es la idea de justicia, las acciones justas del creyente permanecen para siempre. Son recordadas por Dios y a su tiempo recompensará. El pasaje continúa y amplía este concepto tan glorioso, ¿no? Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Acá se vuelve a usar el ejemplo de la providencia de Dios, en lo que tiene que ver con esto de la siembra y la cosecha, para ilustrar esta verdad. ¿Cuál es? El Señor provee de todo lo necesario para que el hombre en el campo que confía en el Señor pueda sembrar. Pero también dice aquí que Dios bendice la cosecha de este hombre piadoso para que no le falte pan en su mesa y obviamente que pueda darle a los demás, pueda compartir. Y con eso en mente es que entonces aquí lo que se remarca es que así también como con el hombre en el campo que teme a Dios, Dios también provee de recursos a cada creyente para que glorifique al Señor con sus buenas obras de justicia. Para que glorifiques al Señor con esa generosidad. ¿Y cómo lo glorificás?
Bueno, lo haces cuando al recibir más, ¿qué dice nuestro pasaje? Das como con toda liberalidad. ¿Qué es esta idea de toda liberalidad? El que da con liberalidad, ¿qué hace primero? Piensa en las necesidades de los demás antes que en la propia. Eso es dar con liberalidad. ¿Y por qué con eso glorificás al Señor? ¿Sabes por qué? Porque aquellos que son receptores de tu acto generoso, ¿sabes qué van a hacer? Van a glorificar a Dios por lo que vos hiciste. O sea, vas a ser un medio para que otros glorifiquen a Dios por medio de tu vida. ¿Se acuerdan como lo dijo el Señor en Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y ¿qué hagan? ¿Y qué van a hacer? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y qué es parte de esta buena obra? Dar con generosidad, obviamente. O sea, ¿ves qué tremendo que es esto? El propósito de resaltar este resultado es animarte a que des con generosidad, porque finalmente eso ¿qué va a resultar? ¿Qué va a llevar? A que las personas glorifiquen a Dios por medio de tu vida. Hermano, ¿hay acaso alguna bendición mayor que el Padre reciba gloria por lo que vos haces? Ahora, fíjate también en estos pasajes que estamos viendo, que se usa varias veces conceptos parecidos, ¿no? Se habla de proveerá, versículo 10, ¿no? Proveerá. Se habla de multiplicará, habla de aumentará, ¿no? Como hablando de términos que multiplica, da. Y esto tiene algo más para decir, hermano. Hay un principio acá interesante que no tiene que ser pasado por alto. ¿Cuál es ese principio? Bueno, creo que es más que claro que Dios le da mucho más a los que están mucho más dispuestos a dar con generosidad. Ese mismo principio lo tenemos en Proverbios capítulo 11, versículo 24-25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. ¿Y quién es el que reparte y les es añadido más? ¿Le he añadido más para qué? ¿Para que ahora se llenen de plata ellos? No, ¿para qué? Versículo 25 da la clave. El alma generosa será prosperado y el que saciare, él también será saciado. Entonces, querer recibir bendición en tu vida, bueno, eso no está mal. Pero si la motivación no arranca pensando en cómo podés ayudar más con eso más que Dios te da, estás perdiendo el enfoque bíblico. Una vez, a título de anécdota, un anciano que estaba en la iglesia donde yo iba decía, yo nunca le voy a pedir a Dios una camioneta muy grande. Todos lo miraban, porque yo no voy a llevar a nadie, decía. Era posta lo que dijo, pero así, y obviamente no se la dio, pero ese es el punto. Realmente si estás pensando en buscar, decir, bueno, quiero progresar, buscar un trabajo mejor, buscar tener mejor prosperidad económica, pero pensando simplemente para vos, estás equivocado. Ahora, si el punto es quiero buscar un mejor trabajo, porque quiero ayudar a los demás, creo que ese es el punto. Creo que ahí está donde tenés que poner la prioridad. Acordate siempre que lo importante es poner la mirada primero en lo eterno. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Dónde están tus prioridades? Seguimos adelante. Resultado 4. El creyente que da con generosidad logra mayor comunión con los hermanos. El texto aquí prosigue mostrando algunos aspectos prácticos de lo que la colecta produjo y que iba a producir en los hermanos de las diferentes iglesias. Fíjate versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Aquí, en sintonía, ¿no?, con los versículos anteriores, se refuerza la idea de que al dar con generosidad se suple las necesidades de otros, por lo tanto se logra que estos receptores glorifiquen a Dios por esta muestra de amor. Ahora,
estos que glorifican a Dios, ¿qué es lo que se escucha en lo que ellos pueden decir? ¿O qué se escuchaba en lo que estos hermanos de Jerusalén iban a decir en su glorificar a Dios, en su alabar a Dios? ¿Qué dice ahí? Dice que al experimentar la administración, ¿no? La administración de este servicio, el servicio de los que dan con generosidad, por un lado, los hermanos que iban a recibir esta ofrenda iban a dar gloria al Señor por ver qué. La obediencia, dice ahí, de la confesión del Evangelio de Cristo. Versículo 13. Creo que ahí habla de profesión, pero en realidad la palabra mejor utilizada, la que utiliza la Biblia de las Américas, la confesión del Evangelio de Cristo. Ellos iban a glorificar a Dios, iban a dar gracias a Dios por la obediencia de la confesión del Evangelio de Cristo. ¿Y qué significa esto? De que los judíos iban a glorificar a Dios por la obediencia de la confesión del Evangelio de Cristo. Medio raro, ¿no? Creo que para entender qué significa eso es necesario que volvamos al contexto histórico. Recuerden, la iglesia en Jerusalén, la que iba a recibir la ofrenda, venía de un trasfondo judío, ¿está bien? Los corintios no provenían de un trasfondo judío, provenían de un trasfondo gentil, o sea, paganos. Recordemos también, hermanos, que los corintios eran medio más o menos mirados. Ustedes acuérdense el contexto donde ellos vivían, ¿está bien? ¿Se acuerdan que vimos que cuando alguien, por ejemplo, hablaba de alguien que estaba, ¿no?, re perdido, decían, bueno, este está corintizando, ¿no? Decir corintizar es decir, bueno, anda como Maradona, ¿no? Un desastre, haciendo de todo cosas. Bueno, me parece que Maradona era de Corinto, no sé por qué, pero, ¿viste? De un desastre. Bueno, cuando alguien decía corintizar era porque andaba re perdido. ¿Se imaginan los otros creyentes? Definitivamente, hermano, el modo de vida de los hermanos de Corintio no tenía nada que ver, y especialmente cuando estaban lejos de Dios, ¿no? Su modo de vida no tenía nada que ver con el trasfondo de los judíos, que ellos vivían una vida religiosa muy estricta desde la cuna, ¿se acuerdan? Nada que ver un estilo con otro. Los corintios estaban aprendiendo a vivir la fe. Los otros crecieron en un contexto religioso, ¿no? Desde los 6, 7 años sabían la ley, Dios Jehová, Dios uno es, lo otro, desastre, ¿no? Pero eran hermanos. Ahora, imagínense que con la venida del Evangelio, ¿no?, Dios había salvado a unos y a otros, y ahora ya no era Israel ese pueblo especial, único, ¿no?, y todos los que eran judíos, sino que ahora la iglesia eran judíos que venían de una tradición religiosa y gente desastrosa como los corintios, pero que Dios también había salvado y que los había salvado por gracia. O sea, no tenían ellos que adoptar las costumbres de los judíos para entonces ser parte del pueblo de Dios. Ya lo eran por gracia, por haber creído y haber creído en el Evangelio. ¿Está bien? ¿Entendemos la diferencia entre un grupo y otro? Evidentemente, los de Jerusalén decían, estos corintios, ¿qué saben, no? ¿Será que Dios los salvó? Si son un desastre. Bueno, había evidentemente todavía, pensemos nuevamente, nosotros estamos en otro contexto, para ellos todavía era todo nuevo. Fíjense que tal es así que, para entender un poco el contexto, fijemos, por ejemplo, en Pedro, cuando entra en la casa de Cornelio. Fíjate lo que dice Hechos 10, 28. Pedro entra a la casa de Cornelio y le dice, vosotros sabéis cuán abominable, terrible, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro le está hablando a unos gentiles, ¿no?, en una casa de Cornelio. Y si ustedes conocen que nosotros fuimos formados como judíos y para nosotros los judíos es horrible, imposible de hacer de entrar en la casa de un pagano. ¿Me entienden? Eso Dios lo fue tratando por medio del Evangelio. Más que seguro, hermanos, que todavía para la fecha de la epístola, muchos que estaban recién creciendo en la fe, especialmente los judíos, los que venían de contextos judíos, tendrían duda respecto a ¿qué? A que estos gentiles también confesaban a Jesús como Señor y Salvador. Por eso habla de la obediencia a la confesión del Evangelio de Cristo.
Ellos estarían pensando, ¿será que esta gente que no se viste como nosotros, que no están circuncidados como nosotros, que tienen costumbres diferentes a las nuestras, pueden ser nuestros hermanos? No prosélitos, no piadosos, hermanos. Los judíos tenían antes, eran los judíos y después los prosélitos como seguidores y piadosos como menos seguidores, ¿no? Pero ahora pone a todo al mismo nivel, hermanos. Bueno, hermanos, entendiendo esto, es que justamente esta ofrenda de amor de los corintios no solo iba a suplir las necesidades de los hermanos de Jerusalén, los judíos, sino que también iba a ayudar a cambiar la mentalidad de los hermanos en Jerusalén respecto a lo que es el nuevo pacto. Iba a ayudar a entender esto, de que ya no era como antes. Estos hermanos judíos nuestros iban a ver de un modo práctico lo que el poder del Evangelio hacía en la vida de aquellos que nacieron de nuevo. Los gentiles, que también despreciaban a los judíos, estaban dispuestos a ayudar a aquellos que antes despreciaban, aún sacrificando su propia comodidad para ayudar a otros. ¿Y por qué lo hacían? Porque el Evangelio había cambiado todo. ¿Qué es lo que se esperaba entonces con esto? Bueno, que los creyentes de Jerusalén iban a glorificar a Dios. ¿Por qué? Por ver que el Evangelio de Cristo, este Evangelio, era el cumplimiento de que en Jesús, el descendiente de Abraham, iban a ser benditas todas las personas de la tierra. Como dice Gálatas capítulo 3, versículo 8, versículo 16, iba a ser el cumplimiento de la promesa del pacto abrámico en Jesús. De que en su simiente iban a ser benditas de todas las naciones de la tierra. Hermanos, evidentemente esto nos está hablando algo para este tiempo. El Evangelio de Cristo no se amolda a la cultura contemporánea, hermano. No busca armonizar las diferencias culturales o las diferencias sociales. No busca armonizar. No busca armonizar al morocho con el rubio, al pobre con el rico, al despreciado como al ventajero. No busca armonizar. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo va más allá de las diferencias culturales y derriba todas las diferencias culturales. Porque cambia el corazón, no la cultura. ¿Me entienden? Derriba las enemistades entre los hombres, pero no desde la cultura, sino desde un cambio de corazón. Ese es el poder del Evangelio, que trasciende las culturas. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no es un tema cultural, ya no es un tema histórico, de contexto. El Evangelio trasciende todo eso y cambia los corazones para que entonces personas que son totalmente diferentes unas de otras ahora sean una sola. Los creyentes de origen judío iban a glorificar a Dios porque la misericordia de Dios se extendía también a los gentiles. Y fíjense qué precioso que es que luego de lo que pasa en la casa de Cornelio, Pedro da el informe a la iglesia en Jerusalén y les cuenta lo que pasa. Y le dice: el Evangelio no es solamente para cambiar nuestra vida, sino que se ha extendido para otros, que van a ser nuestros hermanos. ¿Y qué dice ahora la gente, la iglesia en Jerusalén, cuando escucha ese informe de Pedro? Dice Hechos 11:18, entonces, oídas estas cosas, callaron, porque ellos decían: no, ¿cómo van a hacer? Van a traer ahora, esto se va a hacer un desorden, un desastre. No, escucharon lo que Dios hizo. ¿Y qué dice? Callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y por ver cómo solo el Evangelio de Cristo podía producir entonces en aquellos que antes eran enemigos, que ahora puedan contribuir en esta ofrenda de amor con liberalidad.
Era pensando en el otro. Cuando los corintios estaban dando, no estaban diciendo, tomen, acá para ustedes, judíos, tomen, arréglense. No, no era esa la actitud, era con liberalidad. ¿Qué está diciendo? Ustedes son nuestros hermanos y como tales que son, nos alegra mucho poder dar de lo que tenemos. Este era el punto, hermano. Ahora, ¿qué otro resultado se remarca que se iba a obtener de todo esto? Bueno, que los hermanos, dice ahí de Jerusalén, iban a orar por los corintios, porque a raíz de esta gracia superabundante ellos los amaban, hermanos. ¿Qué significa esto? Bueno, evidentemente, antes de que se termine la colecta, ellos ya sabían de que los hermanos estaban juntando, ¿no? Les llamó la atención de que ellos que tal vez todavía tenían cierto resquemor hacia los hermanos gentiles, se enteran de que ellos están dispuestos a ayudarle. Y evidentemente eso toca el corazón de los judíos, pero ellos no podían darle nada porque ya vimos que estaban en una pobreza extrema. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Para aquella época era como una falta de respeto en hacer algo para el otro. Bueno, igual ellos querían ayudar con algo. ¿Qué es lo que hacen por ellos? Ellos sintieron de que podían hacer algo muy bueno por sus hermanos gentiles. ¿Qué dice que hicieron? Oraron por ellos a Dios, oraron. No podían en ese momento colaborar materialmente, pero hicieron orar por ellos, dándole gracias a Dios por ellos, orando para que ellos también Dios les provea. ¿Qué los motivaba a orar por ellos? ¿Qué dice ahí nuestro texto? El amor verdadero que sentían por ver esta gracia, dice ahí, superabundante, es una gracia tremenda, grandísima. Los llevó a amarlos a sus hermanos. Hermano, cuando el amor controla la iglesia, siempre hay algo que se puede hacer por el otro, siempre. Y en todo esto se encuentra el cuarto resultado de dar con generosidad. Hermano, cuando los creyentes dan con generosidad, dan con gozo, la comunión entre los hermanos se fortalece, hermano. Si prestaste atención, que viste, las enemistades culturales todas para abajo. Los malos pensamientos desaparecen. Las necesidades, ¿qué pasaron? Se suplieron. El amor se fortaleció. Y todo esto produjo que aquellos que antes se veían como extranjeros, como extraños unos a otros, ahora se veían más que nunca como hermanos. Este es mi hermano gentil, que está dispuesto a darme. Aunque tal vez tenemos un montón de diferencias, muchas cosas no importa, es mi hermano. Nos une Cristo y el Evangelio. Efesios 2:19 lo define, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya vimos, hermano, repasamos Efesios capítulo 4, vimos que el Espíritu Santo es quien produce la unidad entre los creyentes. Pero ¿qué tienen que hacer los creyentes? Cuidar esa unidad. ¿Se acuerdan en Efesios capítulo 4, versículo 3? Y vimos que en Efesios 4 vimos que para poder fortalecer esta unidad necesitamos seguir, ¿qué cosa vimos? La verdad en amor, ¿se acuerdan? Efesios capítulo 4, versículo 15. Bueno, seguir la verdad en amor fortalece la comunión, la unidad, pero no es la única forma, hermano. Lo que acá se está mostrando es que para que se fortalezca esta comunión, también se logra ¿cómo? Mostrando generosidad al compartir de lo que uno tiene. No solo andando la verdad en amor. Y en todo caso podemos ponerlo juntos. Si se anda en la verdad en amor, voy a actuar con generosidad. Una muestra de eso práctica es ayudar con generosidad a otro. Hermanos, los creyentes, ya no estamos en esa época evidentemente, pero en un sentido no somos muy diferentes. Venimos de contextos diferentes, de situaciones sociales diferentes, hasta podemos decir de países diferentes y de culturas diferentes. Y obviamente muchas cosas tenemos discrepancia. Yo le voy a seguir diciendo a la banana banana, el venezolano le va a decir cambur. No me pregunten de dónde sacaron esa palabra, pero así somos. Y está bien. Y seguramente hay mucha diferencia. El punto es que justamente esta sección nos es de mucha utilidad, hermano. Todo acto de generosidad entre los miembros de la iglesia local fortalece la comunión, hermano. ¿Por qué? Porque muestra el poder del Evangelio de Cristo. ¿A través de qué? De una demostración genuina de la obediencia al Señor. Se fortalece la comunión de unos con otros.
Cuando ambos obedecemos a la palabra, eso tira abajo cualquier tipo de diferencia, hermano. De esto, de las diferencias y de todo esto que a veces uno ve nuevo que se está dando, vamos a hablar un poco más de detalle en el próximo sermón, cuando empecemos a hablar respecto a batallar por la verdad. No vamos a abundar en eso. Pero bueno, como decimos, esta demostración de amor, de generosidad, derrumba malos pensamientos, derrumba la desconfianza en el otro y provoca amor genuino y unidad. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Sos igual de generoso con todos o solamente con los que tenés mayor afinidad? Finalmente, hermanos, el creyente que da con generosidad, por sobre todo, muestra a Cristo. El pasaje termina con una expresión de alabanza a Dios. ¿Qué dice? Gracias a Dios por su don inefable. El apóstol da gracias a Dios por la bendición de este don indescriptible. Inefable es que no se puede expresar con palabras. ¿Qué es ese don? ¿De qué se trata ese don inefable? Bueno, hay diferentes respuestas que algunos dan. Creo yo que la explicación más clara no es preguntar qué es ese don, sino mejor quién. ¿Quién es ese don? ¿Quién es? Es Jesucristo mismo y su obra de redención. Jesús es el don más grande que el Padre pudo dar. Es por medio de Cristo que Dios puede otorgar el regalo de la salvación a los hombres, al imputarle el don de justicia, la justicia perfecta de Cristo a los pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 15 al 16, no lo vamos a leer, pero ahí habla un poco de este don. Hermanos, no existen palabras suficientes para describir este don magnífico. No existen palabras, por eso Pablo dice es inefable. Alguien que fue muy cercano a él, ¿quién? ¿Se acuerdan? El apóstol Juan, uno de sus discípulos que tuvo mayor intimidad, nos da una descripción de este don. ¿Qué dice él en Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Intentó explicar un poco respecto a este don inefable que es Cristo Jesús. Pero el mismo Juan, que nos da esta descripción hermosa, nos dice por otro lado algo muy claro. ¿Qué dice? En Juan 21:25 dice que no existirían bibliotecas en el mundo donde se pudieran guardar libros que hablaran acerca de Cristo. Dice, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían de escribir. Juan dice, les puedo contar un poco de él, pero es imposible contarle todo de este don. Es un don difícil de explicar. Ahora, tal vez la duda, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lo que se viene diciendo? Bueno, creo que hay una sola respuesta y que marca el quinto resultado que puede esperar el creyente que da con generosidad. ¿Cuál es ese quinto resultado? Cuando ayudás, aportás y das a la iglesia local con alegría, por sobre todas las cosas mostrás a Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque justamente todos estos resultados que mencionamos estuvieron en la vida de Jesús. Jesús recibió todas las bendiciones del Padre por su sacrificio, por darse con generosidad. Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 10 nos habla de que habiendo dado su vida, el Padre lo puso en el lugar más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, debido a su generosidad. ¿Qué más nos dice la Biblia? Que Cristo agradó en todo al Padre, evidentemente en su generosidad. Siempre fue generoso como el Padre quiso. En Juan 8:29 dice, porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Siempre con generosidad, nunca escatimó. Él fue un varón poderoso en obras, poderoso en generoso con los demás. Tal generoso en sus obras que la gente glorificaba a Dios por medio de todo lo que Él hacía. Mateo 15:31 dice, de manera que la multitud se maravillaba viendo todo lo que el Señor hacía y dice que glorificaban al Dios de Israel. Hermano, con su sacrificio Jesús nos mostró lo que es suplir las necesidades de todos.
Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él suplió todas nuestras necesidades, incluso la más importante de todas, que fue ¿qué cosa? Cancelar toda nuestra deuda. Lo que ninguno de nosotros podía suplir con su sacrificio, Él canceló toda esa deuda, suplió toda esa necesidad. Y no solo la suplió, sino que nos dio aún con abundancia su justicia. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta es la razón fundamental que te tiene que mover a dar con generosidad. Es que cada vez que lo haces, se ve a Cristo por medio de tu vida. Todos los resultados mencionados apuntan a esta verdad. No es motivo de orgullo personal el dar con alegría, sino un acto de adoración a Dios por haberte dado la oportunidad de que ahora, por medio de actuar con generosidad, muestres a Cristo. Por medio de una vida como la tuya y la mía, que somos imperfectos, pero Él nos da la posibilidad de mostrar a Cristo en este acto de generosidad. Mi pregunta es: ¿cómo es en vos? ¿Cómo es en tu vida? ¿Realmente estás mostrando a Cristo? ¿Se ve a Cristo en vos? Finalmente, hablando de este don inefable, quiero llamarte a que algunos que están aquí puedan pensar que este don inefable es la única esperanza que tenés para tu vida, para vos que estás sin Cristo. Jesús murió en la cruz para redimirnos del pecado y de la condenación eterna en el infierno. Fuera de Él no hay salvación para nadie. Pero si pones tu confianza en Cristo y te arrepentís de tus pecados, Él promete perdonar todos tus pecados y te dará la vida eterna. ¿Qué vas a hacer al respecto? Padre,